Bueno, pues qué gusto estar otra vez aquí. Vamos a continuar en esta introducción a los Hechos de los Apóstoles. Después de lo que hemos visto en el primer capítulo, hay un tema muy importante que es la venida del Espíritu Santo. Un tema que está en el capítulo 1 también, el capítulo 2, perdón, a partir del verso 1. Solamente quiero, antes de eso, ver rápidamente un suceso pequeño al final del capítulo 1, que es con respecto a la elección del sucesor de Judas. ¿Qué podemos aprender de ese párrafo que no quería yo saltármelo? Dice en los versículos 12 en adelante del capítulo 1 de Hechos, dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, y ahí tiene usted todos los nombres de los apóstoles por si usted no los conocía. Ahí están en Hechos 1:13 todos ellos. Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Bueno, ¿qué está sucediendo aquí? Usted sabe que después de la ascensión de Cristo al cielo, los apóstoles regresaron de inmediato a Jerusalén y se reunieron, muy importante aquí, a orar. Se reunieron a orar. ¿Qué estaba comenzando a entrar en acción en el corazón de los apóstoles, mis hermanos? Algo que Jesús les dejó. Porque estando con ellos, antes que eso, su fe. A lo mejor no hice bien la pregunta, perdón. Pero sí, algo que se activó en ellos cuando Jesús ascendió a los cielos, se prendió el foquito de que ya encendió, la fe. Ya no está Jesús con ellos físicamente, así que, ¿qué debe de activarse de inmediato? La fe. Y una de las cosas que alimenta la fe de continuo es la oración. Es la oración. Es uno de los combustibles de la fe, además de la palabra, ¿no? Si algo debe estar encendido en tu vida es la fe. La fe. La fe es tener tu carro encendido, listo para avanzar hacia donde Dios te diga. Pero el combustible de ese carro es la oración y es la palabra de Dios. Obviamente aún no venía la visitación del Espíritu Santo, pero fueron fieles en esperar la promesa, conforme a Jesús les había dicho, y la esperaron en oración. Jesús les dijo que el Espíritu Santo vendría sobre ellos dentro de no muchos días, de manera que tenían que esperar, ¿cómo? En oración. Al Señor hay que esperarlo en oración. Dice el Salmo 40, escrito por el rey David: pacientemente esperé. Y es muy hermoso que dice, no esperé en Dios, dice esperé a Dios. No es lo mismo esperar en Él que esperarlo a Él, ¿verdad? Si tú esperas en Él, cosa que no está mal, es porque lo que tú deseas que venga a tu vida, la provisión por lo que le estás pidiendo, venga provisto por Él. Señor, espero en ti. Pero cuando lo esperas a Él, significa que estás esperando lo que Él quiera que venga. A ver, ¿me expliqué o no? Decirle, Señor, mira, yo necesito, Señor, en 2 días pago la renta, son 4,000 pesos y nada más tengo 2,500 y no sé, espero en ti. ¿Por qué esperas en Él? Porque Él te va a proveer ese dinero para la renta de alguna manera. Si tú has administrado bien tus cosas, Dios va a ser fiel, ¿no? Pero ¿qué significa esperarlo a Él? Que venga lo que venga, viniendo de Él será bueno. Venga o no venga la provisión, Él así lo quiso. Entonces, David dijo, esperé a Jehová. Es una perspectiva diferente en cuanto a esperar, Los apóstoles orando esperaban por la promesa, ¿verdad? Pero obviamente estuvieron dispuestos a que viniera lo que viniera en la voluntad de Dios. Y vaya que vinieron cosas fuertes, cosas duras, ¿no? Junto con el poder de Dios vino la prueba. Vino la prueba. Entonces así va a ser siempre. El Señor te va a fortalecer, te va a preparar porque viene una situación para la cual Él te preparó. Siempre. Un policía no trae una pistola nada más porque sí, ¿verdad? No trae un chaleco antibalas nada más por presumir el chaleco antibalas. Se van a presentar situaciones, pero Él está preparado para eso.
Entonces, cuando enfrentamos una tarea difícil, y vaya que los apóstoles comenzaban a verlo así, porque sabían que Jesús ya se había ido, una decisión importante puede ser, un dilema confuso, nuestro primer paso debe ser orar por el poder y la dirección del Señor. ¿Amén? Muy importante enseñanza que hay aquí, porque ustedes han de imaginarse el sentir de los apóstoles al ver ascender a Jesús y decir, ¿y ahora qué hacemos? ¿Verdad? No es ahora quién podrá defendernos, es ahora quién podrá guiarnos, ¿verdad? Dice el verso 13 al final, dice una palabra muy interesante, dice Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. La palabra celote es probable que signifique alguien que era celoso de la ley judía. Sí viene del vocablo en cuanto a los celos. Los celotes era un grupo, se escribe con Z, por cierto, celote. Este grupo de los celotes era un grupo que llegó a formar un partido político, déjeme decirle, muy radical, que trabajó, es decir, que se esforzaron, se unieron, hacían sus mítines, etcétera, para derrocar al gobierno romano. Querían derrocar al gobierno romano de Israel a través de la violencia. De hecho, si usted, el jueves pasado yo les recomendaba, o hace 2 jueves les recomendaba, no sé si ya no está en el cine o cuando salga en renta la puede ver, la última película que sacaron de Pablo, el apóstol de Jesucristo, se ve claramente cuando ellos están escondidos por la persecución que están sufriendo los cristianos, y hay entre ellos muchos celotes, es decir, personas entre los cristianos que quieren ir a derrocar al gobierno romano con violencia. Y se ve claramente en la película, de manera gráfica, que Priscila y Aquila tratan de controlar eso. Es la forma en que lo ponen gráfico en la película. Tratan de convencer a quienes se quieren levantar que no sea con violencia. La cosa estaba dura. Este grupo de los celotes intentaba hacerlo así. Hacer con violencia lo que solamente en la gracia de Dios se podía hacer. Dice el verso 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. ¿Hermanos de quién? De Jesús. Los hermanos de Jesús ahora ya estaban entre los discípulos. En una ocasión a Jesús no lo rechazaron, pero le dijeron, tú haz tu asunto, nosotros el nuestro, ¿verdad? Y yo creo que lo veían a Jesús siendo su hermano de la familia. Obviamente Jesús fue el primero porque María era virgen, ¿verdad? Al haber nacido después sus hermanos de Jesús, y al ver su testimonio, también a ellos les ocurrió lo mismo que a cualquier otro que vio a Jesús. No por ser de su familia ya iban a ser sus seguidores inmediatamente. Hubo momentos en los que le dijeron, tú ve a tu asunto. Dice, por ejemplo, está Juan 7:3. Juan 7:3 dice, y le dijeron sus hermanos de Jesús, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Lo impulsaban de una manera muy humana a hacer su trabajo, que sabían que él había sido llamado, pero todavía no le seguían. Dice Juan 7:4, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. ¿Qué le decían a Jesús? Hazte famoso ya, empieza a darte a conocer. Fíjese nada más, ¿no? Querían ser sus promotores de campaña, ¿no? Si estas cosas haces, si haces milagros, mira, no es todo lo que eres capaz de hacer, le decían a su hermano mayor. Manifiéstate al mundo. Le querían hacer su página de internet y todo a Jesús. ¿Qué tal, no? Todo esto está bueno para compartirlo a aquellos que buscan hacer fama en lugar de hacer famoso a Cristo, ¿no? Dice el verso 5 de Juan 7, porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Ya vio? Juan 7:5, ni aun sus hermanos de Jesús creían en él. Aún ellos lo rechazaban. Pero aquí en el pasaje de Hechos ya dice claramente que ellos estaban con los discípulos orando. Vieron todo lo que hizo, también lo vieron ascender a los cielos. Y dijeron, no, sí, nuestro hermanito mayor era quien dice ser, ¿no? Es quien dice ser. Pasajes donde se mencionan a Jesús y a sus hermanos, Juan 2:12, Mateo 13:55, como información nada más. Juan 2:12 y Mateo 13:55.
Muy bien, y llegamos al verso 15, si van conmigo, en donde se elige al sucesor de Judas. Ellos querían cerrar el círculo que se vio incompleto cuando Judas murió. Dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como de 120 en número. Y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Esto es respecto a su traición y su muerte, ¿verdad? ¿Sabía usted que hay un salmo que habla claramente de la traición y la muerte de Judas? Dice, verso 16 al final, que fue guía de los que prendieron a Jesús, es decir, que traicionó a Jesús en el Getsemaní, y era contado con nosotros, es decir, era discípulo y tenía parte en este ministerio. Judas recibió el mismo llamado y enseñanzas que todos los demás, ¿está claro? Todos, pero jamás se convirtió. Pero decidió rechazar las advertencias de Cristo, así como también sus ofrecimientos de misericordia. Judas endureció su corazón y se unió a los enemigos de Jesús en un complot para traicionarlo, usted lo sabe. Entonces, hasta el final él no se arrepintió y se suicidó, ¿verdad? A pesar de que Jesús predijo que esto sucedería, fue su decisión de Judas. Entonces, sabemos esto de él. Y esta reunión que tuvieron después del ascenso de Jesús al cielo, fue la primera reunión que tuvieron ellos para hacer tener un acuerdo como discípulos por primera vez. ¿Recuerda que en la última cena comenzaron a discutir quién sería el mayor? Pero fue una discusión no en base a la guía de Dios. Aún estando Jesús todavía en medio de ellos, ahí. Empezaron a discutir quién sería el mayor, y fue cuando Jesús lavó sus pies y les dijo, el que quiera ser el mayor, tiene que hacerse siervo de todos, ¿verdad? Ellos ya habían aprendido lo que debían de hacer para comenzar a elegir correctamente quién serviría en el ministerio. Esto es un punto muy importante, mis hermanos, porque muchos nos abalanzamos a la voluntad de Dios con respecto a querer servirle. Y eran un pequeño grupo, eran 11. Pero este grupo creció hasta convertirse en más de 120. ¿Cuál era el tema principal de esta primera reunión de oración y de ruego al Señor? Escoger a un nuevo discípulo que después sería también enviado o apóstol, como les llamaron a los 12, los enviados. Como fue una relación extremadamente cercana con Jesús y quedó en claro que Jesús los estaba enviando a llevar su palabra, así les llamaban los enviados. A nosotros nos suena esa palabra en un orden eclesiástico como muy de alta alcurnia, ¿no? El apóstol. Significa enviado. Si Dios te envió, tú eres un apóstol en el sentido de lo que tú haces por Dios. Si fuiste enviado de Guadalajara a un pueblo cercano, a un país lejano, a predicar el evangelio y estás plenamente seguro que fue Dios quien te envió, eso es hacer obra de apostolado. Solo que hoy en castellano entendemos apóstol como una posición altamente e inalcanzable, ¿no? No es que sea inalcanzable, mis hermanos, es que Dios es quien envía. Es que yo anhelo ser apóstol. ¿Cómo que anhelo ser apóstol? En el momento en que Dios te envíe, tú estás haciendo labor de apostolado. Es obvio que al usarse en la alcurnia eclesiástica en nuestro tiempo, entendemos que un apóstol es alguien, ¿verdad? Pero no. Muchos de los nombramientos en aquel tiempo, mi hermano, déjeme decirle que eran apodos, ¿sabía usted? ¿Cómo les ponemos? ¿Cómo les ponemos? Pues se comportan como Cristo, quieren ser cristitos pequeños, cristianos. Cristos, anos, pequeños Cristos. En Antioquía el apodo. ¿Cómo les ponemos para que se oiga chistoso? Los cristianos. Era burla. Bendita burla, ¿verdad? Fíjate que se burlen de ti poniéndote un sobrenombre porque eres igual que Cristo. Bendita burla, ¿no? Lo malo es que ahora se burlan de nosotros porque decimos ser igual a Cristo y no lo somos. Ahora la burla es de otro tipo, ¿no? Hay que rescatar esa burla santa. Se burlaban de ellos porque hacían lo mismo que Cristo, fíjate nada más. Cristianos. Otro apodo fue apóstoles, enviados. Y cuando tú busques la palabra apóstoles, que es apóstolos en griego,
Va a haber un paréntesis ahí en el significado griego que dice, enviado específicamente por Jesucristo. Entonces, como estos 12 son los que estuvieron físicamente con Jesús, a ellos les llamaron los enviados, porque fueron enviados directamente. Por eso Pablo, en las clases que ustedes y yo vimos en Corintios en el trimestre pasado, en el capítulo 10 de la primera carta, ¿qué hace Pablo en el capítulo 10? Defiende su apostolado, es decir, él dice, yo no estuve con esos 12, pero Cristo me envió, créanme. Me lo encontré, camino a Damasco me lo encontré, quedé ciego, tuve un encuentro con él, me habló, me dijo, dura cosa es dar cosas contra el aguijón, ¿a quién le estás persiguiendo, Pablo? Él me envió, vete a Damasco y se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Enviándolo. Y por eso defiende su apostolado, y por eso presenta sus cartas que son, ¿cuáles eran sus cartas de Pablo? Sus charolas. Los testimonios de quienes él ya les había hablado el evangelio. Entonces, yo fui enviado. Si tú eres enviado a algo por Dios, tú estás haciendo obra de apostolado. Nomás no te pongas apóstol. Haz la obra sin llamarte apóstol. Porque es mejor eso a ponerte apóstol en la tarjeta de presentación y lo único que haces es aprovecharte de las ofrendas, sacarle el dinero a la gente. Los apóstoles, a eso fueron enviados, a sacar el dinero a la gente. Hay apóstoles en muchos lugares del mundo, ¿no? Y hay unos, por cierto, muy famosos y que se han hecho famosos por eso. Y les dicen apóstoles. Y andan en la doctrina de la prosperidad, llamándose así apóstoles. ¿A eso fueron enviados? Esto era un sobrenombre. Hay que entender que al ser un sobrenombre, se los pusieron porque le daban crédito al sobrenombre. ¿Por qué en la secundaria te decían mandibulín? Porque tenías unos dientotes y traías frenos, brackets, y se te veían los dientes así. No, pues hay que ponerle mandibulín. Los que son de mi tiempo sabrán a quién me refiero, ¿verdad? A un tiburón de unas caricaturas. Es mandibulín sensacional. ¿Por qué es el apodo? Porque le das crédito al apodo. No te lo ponen nada más porque sí, ¿verdad? Entonces, tuvieron que elegir a uno nuevo. Y esa fue la razón de la primera reunión. Un nuevo enviado de Jesús. Nombrar a un nuevo apóstol, como les llamaron. Mientras ellos esperaban, hacían lo que podían, oraban, buscaban la dirección de Dios y se organizaban. Y bueno, finalmente llega el momento. Dice el verso 18, este pues, con el salario de su iniquidad, está hablando de Judas, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad. Es otra descripción de la muerte de Judas. Bueno, unos dicen, ¿cómo que se aventó? La teoría es que se colgó, se rompió la rama y al caer se le pasó todo esto. Es una teoría, porque dice claramente en los evangelios que él, en Mateo 27:5 dice que él se ahorcó. Hechos dice que se cayó aquí. La explicación tradicional es que se ahorcó, la rama se rompió, se precipitó en tierra y su cuerpo se rompió. 19. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Fíjese, tome otro su oficio. Ya estaba predestinado para ser sustituido Judas. Porque Dios conoce el corazón. Y de muchas situaciones que Dios sabe que van a suceder, no se las dice a los hombres. A David no le dijo lo que iba a pasar con Saúl. Mira, David, te va a dejar de perseguir, tranquilo. Y se va a arrepentir y se va a suicidar en una batalla. Va a morir su hijo Jonatán, tú vas a llegar al trono tal día, así como la vidente Moni. Esta mujer, pobrecita, ¿no? Que sale en la televisión. El otro día la estaba viendo en un comercial y ¿quién? La vidente Moni, ¿así se llama? Ah, claro. Que dice quién va a ganar ahora el 1 de julio. Y si México va a llegar a los octavos de final. Imagínense, ¿no? No. Es el Señor el que es omnisciente y está dando a conocer en este salmo lo que ya iba a suceder con Judas. Entonces,
fueron muchos los que siguieron a Jesús en forma constante durante su ministerio en la tierra. Los 12 apóstoles formaron parte de su círculo íntimo, pero otros tuvieron igual nivel de amor y entrega, es decir, había más discípulos. Dice el verso 21. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros, ¿quiénes son nosotros? Los 11. ¿Cuáles hombres? Los otros que seguían a Jesús, eran más de 100. Todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Comenzando desde el bautismo de Juan, de ahí ya había seguidores de Jesús, aunque no eran parte de los 12, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección, que los haga fuertes, ¿verdad? Entonces, aquí está hablando, mis hermanos, de una elección, y cómo tuvieron cuidado de hacer esta elección de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice el 23, y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Es así, mis hermanos, como los apóstoles buscaron a un creyente que ocupara el puesto vacante de Judas el Iscariote. ¿Qué fue lo que procuraron en quien deseaban poner en lugar de Judas? ¿Qué procuraron? Un hombre lleno del Espíritu, un hombre lleno de la sabiduría de Dios. Tuvieron un criterio específico para hacer la elección, ¿eh? No fue nada más porque sí elegirlo, había un criterio específico. ¿Quiénes fueron los finalistas? Bueno, se eligieron dos. Los apóstoles, orando, pidieron a Dios que los guiara en este proceso de selección. Y esto nos da un buen ejemplo, si usted se da cuenta, de cómo actuar cuando estamos frente a una decisión importante. Hay que determinar, mis hermanos, siempre un criterio lógico y espiritual para poder analizar las alternativas donde usted va a tomar una decisión. Y pedir sabiduría para decidir sabiamente. Dice el 26 que ellos echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces, los discípulos llegaron a ser apóstoles, porque no se puede ser apóstol sin ser discípulo, y discípulo jamás dejamos de ser. El que deja de ser discípulo, al haber sido enviado, va a perder visión. Porque fíjate, ser enviado es entrar a la obra, y para eso ya debiste haber sido preparado. Fuiste elegido porque Dios vio algo en ti, vio que te preparaste, que hay fidelidad, todo lo que Dios ve en una persona. Pero al haber sido llamado al apostolado, si dejas de ser discípulo, pierdes el apostolado. Porque discípulo es ser aprendiz, y aprender jamás dejamos, jamás. Quien deja de aprender, aunque ya haya sido enviado, puede ser retachado, así como cuando te vas sin visa a Tijuana y querer cruzar, ¿verdad? ¿Los retachan cuando los agarran? No, no, no. ¿A dónde vas, Conejo Blas, verdad? No, no, no. Fíjese que uno de los criterios fuertes que ellos tomaron para elegir era que haya sido partícipe de la resurrección de Cristo y de su ascensión. Un hombre que probablemente empezó a seguir a los apóstoles y a Jesús a partir del bautismo de Juan. Cuando Jesús empezó a llamar a sus discípulos, específicamente llamó a 12. Pero ¿cuántos más iban detrás de él? Muchos. A muchos de ellos, cuando Jesús volteó y les dijo: ¿y ustedes por qué me siguen? ¿Porque comen? ¿Porque multiplico las piedras en pan? Perdón, porque multiplico el pan. Eso fue otra cosa en Mateo 4, ¿no? De hacer las piedras en pan. Y no las hizo, por cierto. No sé por qué lo dije. Porque multiplico el pan y los peces, por eso me siguen, porque les doy de comer. Y muchos se fueron atrás. ¿Lo has leído? Que dicen: dura palabra es esta, ¿quién la va? Y se arrepintieron. No, vámonos. Este habla muy fuerte, ¿no? Aún así lo seguían muchos. Entre ellos tuvieron que tomar ese criterio para elegir a Matías. Estuvo desde el bautismo de Juan, se arrepintió, vio a Jesús, supo que fue martirizado, muerto, lo vio resucitado y lo vio ascender. ¿En todo esto crees? ¿De todo esto estás seguro que ocurrió?
¿Tienes convicción de quién es Él? Sí, bienvenido. Y echaron suertes. Déjame decir un poquito de lo que es la historia respecto a echar suertes, porque es algo que llama la atención, ¿no? ¿Cómo que echar suertes, no? Echaron suertes. Este era un recurso frecuente en el pueblo judío para conocer la voluntad de Dios. Ellos, y bueno, esto es histórico, ¿eh? Usted puede leer Josué 7:14. Repito, Josué 7:14 como referencia de echar suertes. Otro texto está en 1 de Samuel 14. Repito, Josué 7:14. 1 de Samuel 14, 41 y 42. ¿Sí? Y Lucas 1, 8 al 9. Ahí menciona casos en donde echaron suertes. Consistía en un juego al azar con el que ellos determinaban de manera ágil y rápida lo que Dios ya tenía predestinado que sucediera en alguna decisión a tomar. Ellos le adjudicaban a Dios que al aventar las varas, o al aventar las piedras, o al sacar las piedras de una bolsa, o al poner las varas en una vasija, y al que saliera la vara más larga, era el que le tocaba la suerte, atribuían ese elegir la vara, la piedra, etcétera, según el juego fuera, que Dios estaba decidiendo que saliera esa vara, que saliera esa piedra. Es el Señor escogiendo esto, es el Señor haciendo esto. Es como si hoy aventaras los dados y dijeras, si sale el número par, le toca a él. Si sale el número non, le toca a él. Entonces, si tú creyeras, Señor, yo sé que lo que tú hagas que salga, o más bien lo que salga, sabemos que es lo que tú estás decidiendo. Si usted se da cuenta, es un sentir muy, ¿cómo lo llamamos? Muy inocente en el sentido de decir, es que lo que va a salir aquí en los dados, Dios lo está predestinando. Dios nos está respondiendo. Que es muy diferente a decir, lo que salga, eso toca. Ellos ellos adjudicaban a ese juego de azar la voluntad de Dios. Eso puede a ti como, y a mí también, así como sacarme de onda y decir, ¿qué no es eso dejar la decisión de Dios a algo muy intrascendental, ahora sí que muy al azar, muy cómodo? No, bueno. A ver, trate de enfocarlo como se lo estoy explicando. ¿Usted cree que Dios no podría tomar un juego de azar para mostrarles una decisión? Yo opino que sí. Ahora, a nosotros nos corresponde de otra manera. ¿Cómo? Esperar en el sentir interno que el Espíritu Santo nos da. Pablo a los Colosenses les dice que la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Colosenses 3:15. Que la paz de Dios gobierne. ¿Y a qué se refería Pablo? Ahí gobierne es una palabra que dice, es del griego arbitrar. Como le encantaba sacar ejemplos de las Olimpiadas a Pablo, por eso le decía a Timoteo, tanto ejercicio te hace bien, pero no tanto, Timoteo. Y luego una carrera que tenemos por delante. Siempre sacaba ejemplos de deportes. Entonces, cuando Pablo dice arbitrar, que la paz de Dios sea el árbitro en tu corazón, entonces en ese sentido, comienza el Señor a traernos una enseñanza por medio del apóstol Pablo, que el sentir correcto de Dios, Él nos lo va a hacer sentir a nosotros. Todas esas costumbres, recuerde que quedaron atrás. Si no, pues vamos a poner un lavacro aquí a la entrada y cada vez que vengamos a clases todos nos vamos a lavar los pies y las manos. Es lo mismo, eran cuestiones naturales que nos ayudan a entender ahora cuestiones espirituales. No podemos decir que era algo demasiado humano al grado de oscuro y de atrevido, de que al arrojar unas simples piedras o sacar unas varas de una vasija ya estaba determinada la voluntad de Dios. Hoy no hacemos eso, porque hoy aprendemos de eso para aplicarlo bajo la guía del Espíritu Santo. Si se da cuenta, esta elección todavía fue antes de que los visitara el Espíritu Santo. Ahora lo tenemos a Él. ¿Y quién cree usted que nos guía? Romanos 8:14, porque todos los que son hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. El Señor apenas, mi hermano, con la venida déjeme decirle, de Juan el Bautista,
de Cristo mismo, habiendo sido anunciado por el Bautista y de los apóstoles, y con mayor razón con Pablo el apóstol, vinieron a enseñarnos a la iglesia de hoy lo que es ser guiado por Dios y cómo somos guiados por Dios. Hoy no echamos suertes. Hoy no lo dejamos al azar. Hoy confiamos en lo que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón. Ahora, tú tienes comunión con Dios para poder estar sensible en todo momento a lo que Dios te va a hablar y poner en tu corazón. Hay que estar sensibles. Fíjese, hubo una persona que en una ocasión llegó y me dijo, un amigo: Julio, fíjate que me están invitando a Estados Unidos a trabajar y a radicar allá, pero tengo dudas. Se lo cuento rápido. Y al mismo tiempo quiero entrar aquí a estudiar una profesión. Él tenía la edad, acababa de salir de la prepa, es un amigo mío. Y me decía, ¿tú cómo ves? Y a mí se me ocurrió decirle algo. Pero no echándolo la suerte, ¿eh? No me vaya usted a tachar de Julio Vidente. De Julie Vidente, ¿verdad? Yo le dije, vamos a hacer algo, ¿qué te parece? No te vas a ir de mojado, ¿verdad? No, ¿cómo crees? Si no te dan la visa, es Dios hablándote, claramente. Ahora, pero le dije esto, pero si te dan la visa, es muestra de que sí puedes ir. Aún así, vas a orar a Dios y Él se me queda viendo. Sí, porque si te dan la visa, no es Dios diciéndote, haz todo lo que quieras en Estados Unidos. No, tampoco. Porque eso sí sería, la visa es la puerta abierta a la voluntad de Dios. ¿Usted cree que eso es correcto? No. No, de todos modos vas a orar. Si no te dan la visa, es clarito, no vas a batallar. Hasta puedes salir del consulado cuando te digan, Nel, no te la damos. Así, ¿verdad? Nel es no en griego. No te la damos, así. Tú vas a salir feliz y vas a decir, Señor, me mostraste claramente que no debo ir. Me estás cerrando la puerta en la nariz así con todo, no vayas. Y le das gracias y te quedas a estudiar. Pero si te dan la visa vas a decir, Dios me está dando la llave para abrir la puerta e irme a Estados Unidos, pero a ver, Señor, a ver. No le dieron la visa, se quedó a estudiar y él es maestro de educación física ahora y está casado y está feliz y no tiene visa todavía. Si se la hubieran dado, cuando yo le dije, si te la dan, tienes que orar para decir, Señor, a ver, te voy a dar la llave a ver qué haces. ¿Sí me explico o no? No se están dejando las cosas a la suerte. No. Se le está dejando todo a Dios, de manera que busquemos realmente saber qué es lo que Él quiere. No porque te da una llave Dios puedes ir a abrir todo. Yo conozco a gente que ha ido a Estados Unidos y a otros países, sintieron de parte de Dios que era correcto ir, pero no se quedaron y regresaron con algunas lecciones que aprendieron. Porque siempre es perseguir la voluntad de Dios por encima de todo, mis hermanos. Y materialmente hablando, ¿quién no quiere irse a Estados Unidos? Y más si vas a ir a estudiar y a prepararte, a tener un trabajo. Materialmente hablando, todo el mundo quiere prosperidad y quiere mejorar. Pero si eso no es la voluntad de Dios, cuidado, ¿verdad? No significa al 100% entonces que los apóstoles lo dejaban a la suerte, al azar, como nosotros lo entendemos. No. Querían demostrar de alguna manera que Dios predestinaba una decisión. ¿De acuerdo? Entonces, la suerte se ha decidido. En este caso, probablemente, ahí en este caso de los apóstoles para elegir a Matías, la tablilla que llevaba el nombre de Matías fue la primera que saltó al sacudir la vasija. Ponen dos tablillas, una con el nombre de uno, una con el nombre del otro, las menean, las avientan, y la primera que cae en la mesa es la que dice Matías. Señor, dijiste que era Matías. ¿Se acuerdan a Jonás? Jonás era el que debía haber sido echado del barco cuando empezó la tempestad, cuando él se fue a Tarsis en lugar dice a Nínive. Echaron suertes y eran paganos los tripulantes del barco que encontraron a Jonás dormido y le dijeron, hey, flojo, ¿qué haces aquí? No, pues voy a Tarsis, pagué mi boleto, a ver, ven para acá. Y echaron suertes. ¿Y sobre quién cree usted que cayó la suerte? Sobre Jonás. ¿Tuvo control Dios en eso? Y le dijeron, y él se levantó y dijo, sí, es por mi culpa que este viento está aquí. Échenme al agua. Así dijo él, lo acepto.
échenme al agua y se les va a calmar la tormenta. ¿Tuvo que ver algo la suerte ahí? Fue la decisión de Dios a través de un asunto humano que hoy nosotros ya no utilizamos. No vaya a llegar a su casa y el de la carta más grande, pues, ¿verdad? No, pues no. Imagínese, ¿no? Entonces tomaban ese juego de azar como la voluntad de Dios. Ahora, déjeme ver algo rápidamente aquí. Es Hechos 1:26. Fíjese lo que estamos leyendo. Hechos 1:26. Quiero ver algo aquí rápidamente, si me permite. Dice claramente en nuestra versión Reina Valera, y echaron suertes. La palabra suerte aquí es la palabra kleros, con K. La palabra kleros es una palabra que también significa patrimonio o herencia. Kleros con K. Significa kleros o herencia. Es decir, Dios dirá a quién escoge para recibir el lugar. No lo veían, es la forma en que ellos lo veían, mi hermano. Le repito, hoy echan un par de dados y dicen, es la suerte. Pero refiriéndose a sortilegio, a un aspecto de adivinación. Por eso todo ese tipo de juegos entran dentro del ocultismo. Y es por eso que a nosotros hoy no nos debe de llamar poner a la suerte que el hombre conoce hoy, de alguna forma el destino, la prosperidad, como lo que sucede en los juegos como la Lotería Nacional, el Sorteotec, la Estrella de la Suerte. ¿A qué le atribuyen que salga dicho boleto? Al azar. Totalmente. Ahora, si tuviese algo que ver el enemigo ahí, nosotros no tenemos nada que ver entonces. Una vez dije esto en una predicación y un hermano se acercó y me dijo, pastor, yo traigo aquí mi boleto. Y le dije, bueno, lo único que lamento es que te costó carísimo. No sé qué habrá hecho, se fue triste. Ahora sí que se fue triste como el joven rico, ¿verdad? De que Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y dice, no, ahí nos vemos. Yo nomás venía a preguntarte si me falta algo para adquirir la vida eterna. Pero siguen teniendo ahí el deseo de guardar cosas en lo oculto, ¿no? Entonces, ¿usted le está atribuyendo a un boleto de sorteo su prosperidad? Quiere la casa, quiere los carros, quiere el dinero. En una ocasión, yo tengo un amigo, porque sí es mi amigo, lo que pasa es que tengo mucho que no lo veo. Es pastor aquí en Guadalajara. Y una vez mi esposa y yo estábamos viendo la televisión, nos gusta ver las noticias en la noche, y en las noticias del Canal 4, ahí sale la propaganda del sorteo de Estrella de la Suerte, desde aquí de Guadalajara. Pues hicieron una cápsula en donde un reportero sale a la calle a visitar a la persona que se había ganado una camioneta Mitsubishi, hasta me acuerdo de la camioneta, una Montero Mitsubishi, nueva, esto fue hace como unos 5 años. Y sale la señora, ¿está la señora fulana? Sí, y la cámara ahí, y sale y ve a la cámara. ¿Qué pasó? Señora, le venimos a decir que usted es ganadora de una Montero Mitsubishi del año por su boleto la Estrella. Enséñanos su boleto. ¡Ay! Sale con... No puede ser. Y yo dije, esa hermana la conozco. ¿Y quién cree que salió detrás de ella a abrazarla y felicitarla? El pastor. Yo me quedé así, dije, mira, güeras, yo lo conozco, es un pastor aquí en Guadalajara. Y bueno, ya tienen camioneta nueva, Dios los bendijo, ¿no? Me quedé ya nada más tranquilo, dije, bueno, ya. ¿Qué digo ahí, no? Entonces les dejo esa inquietud, mis hermanos, para que si traen el boleto ahí en su bolsa o en la cartera, cuidado con eso. Entonces, cleros, está hablando de herencia, está hablando de lo que Dios quiere delegar a un hombre. Ellos no creían que era un aspecto total del azar que saliera esa pequeña tablilla con el nombre de Matías. Era otra cuestión. Ya no echamos mano de eso. Todo eso era sombra y figura de lo que hoy espiritualmente debemos entender. ¿De acuerdo? Entonces, era un aspecto importante a mencionar y bueno, entonces ahí está la elección del buen Matías. Se echaron suertes y ahí está. Déjeme decirle nada más, regáleme un minuto para entrar al capítulo 2 y nada más mencionamos algo rápidamente. Lo que hablamos entonces hoy fue la elección de Matías o del nuevo apóstol.
En Hechos capítulo 2 vamos a estar viendo un tema muy importante también para poder abalanzarnos sobre las acciones de Pablo en todo Hechos, cómo Lucas lo asistió, Priscila y Aquila, lo que sucedió con Ananías y Zafira, toda esta historia impresionante de los Hechos de los Apóstoles, pero no sin antes ver la venida del Espíritu Santo. En Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. El Pentecostés, la palabra, ¿alguno de ustedes sabe lo que significa Pentecostés? Pente, ¿qué le suena pente? 50 días. Se acostumbraba que 50 días después de la Pascua se celebraba una fiesta. Le decían la fiesta de las semanas. Era una fiesta que duraba muchos días. Y sucedían muchas cosas, Entre ellas, déjeme decirle que eran liberados presos de la cárcel, que aunque no hubieran acabado de cumplir la condena, eran liberados. Eran liberados. Algunos presos eran intercambiados, es decir, algún ladrón o farsante en la actualidad que mereciera cárcel era intercambiado por otro que ya había tenido años en la cárcel y lo hacían salir libre. ¿Se acuerda de Barrabás? ¿Por quién lo intercambiaron? Por Jesús, en plena fiesta de la Pascua. Porque si usted se da cuenta, cuando tuvieron la cena, la última cena, Jesús con sus discípulos, ¿qué cena fue? Fue la cena de la Pascua. ¿Qué es Pascua? Pasar. Significa pasar. Fue cuando el ángel pasó por las casas de los hebreos en Egipto. Usted puede leer la historia de dónde inició la cena de la Pascua. Está en Éxodo capítulo 12. Y desde entonces, desde Egipto, esa celebración es israelita y hasta la fecha. Llega la semana de Pascua y hacen una cena. Es un cordero cocinado como dice la Biblia. Ahí está la receta en Éxodo 12 cuando usted quiera verla, hermana. Si quiere hacer un cordero para la Pascua, ahí está la receta en Éxodo 12. Y no es del chef Oropesa, Es la receta de Dios. Lo vas a asar, no es cocido, es asado con hierbas amargas, con pan sin levadura. Así se debía servir y se lo van a comer todo. Tiene un trasfondo hermoso la cena de la Pascua. Entonces, Jesús fue aprendido al siguiente día de la cena de la Pascua. ¿Qué cenan en la cena de la Pascua? Cordero. ¿Quién dio su vida al siguiente día? El Cordero de Dios, como le llamó Juan el Bautista. El Cordero de Dios fue el primero que le llamó así. Qué revelación tan hermosa, ¿no? Haberle dicho a Jesús, he ahí el Cordero de Dios. Ay, qué hombre, ¿no? Juan el Bautista, ¿no? El Cordero de Dios. Que Juan entendía que él iba a ser sacrificado como el Cordero que se sacrificaba para los pecados o para la cena de la Pascua. Entonces ahí comenzaba una fiesta que duraba varias semanas y se hacían muchas cosas en la celebración. Y entre ellas era liberar a algunos cautivos. Y qué casualidad que en esa fiesta de la Pascua, en pleno Pentecostés, 50 días, a los 50 días que Jesús resucitó, no fue casualidad la visitación del Espíritu Santo. ¿Sabía usted que fue 50 días después de que Jesús resucitó? Él pasó 40 días entre ellos después de que resucitó. 10 días después de que ascendió, llegó el Espíritu Santo. Gracias a Dios no se tardó tanto, ¿verdad? Porque a veces somos tan desesperados. Señor, ¿hasta cuándo? Dame 10 días. Un número que también denota en la Biblia perfección, ¿sabía? El número 10. Entre ellos está el 7, el 10, el 12, números que Dios usa para este tipo de términos matemáticos que hablan mucho de su voluntad. Entonces, esta fue entonces una de las mayores fiestas del año. Si usted quiere ver el trasfondo de la fiesta, se encuentra en Deuteronomio 16:16. Agradecían las cosechas también. Si había una buena cosecha, celebraban la buena cosecha los israelitas y traían las primicias. Qué casualidad entonces. Ajá. ¿Sí? Así es. O sea, ellos lo siguen manejando humanamente, ¿no? O sea, lo que ustedes y yo ahora sabemos que es aplicable espiritualmente, ¿no? O sea, a nosotros nos bendice, dice Pablo a los Corintios, capítulo 5, Jesús es nuestra Pascua.
es nuestra Pascua. Es decir, la bendición ahora es continua. Es decir, no disfrutamos de una provisión de Dios cada determinado tiempo. Le agradecemos día con día que Él nos provee todo, ¿o no? A usted Dios le puede dar un trabajo el día de mañana. A mí mañana me puede probar económicamente. Pasado mañana usted lo va a probar económicamente. A mí el próximo jueves me va a bendecir de otra manera. Es decir, Dios está tratando con cada uno. Nuestros Pentecostés son según como Dios quiera, en la vida de cada uno. Es decir, Dios nos visita a cada uno en la manera en que Él va queriendo manifestarse a nosotros. Nos va visitando, cada uno vive su Pentecostés personal, su visitación del Espíritu Santo. No vamos podemos orar en un determinado momento y decirle al Señor, la promesa de Jesús: el que no tiene el Espíritu Santo, pídaselo a Dios y Él se lo va a dar. ¿En qué momento? En cualquier momento. Podemos hacer en una celebración de una reunión cristiana, que el pastor Adrián pase al frente y diga: a ver, ¿quiénes no han recibido el Espíritu Santo? Y en ese momento va a ser una celebración como la del Pentecostés, que la gente reciba la llenura del Espíritu Santo, que hasta inclusive hablen en lenguas, yo no sé, según como el Señor quiera manifestarse, pero no es en una fecha específica. Ya para Jesús no hay fecha específica. Él vino a ser nuestra Pascua, y si Él está en mí, en cualquier momento puede manifestarse para liberarme, como se liberaban los presos. En cualquier momento puede bendecir mi cosecha, como sucedía en el Pentecostés. En cualquier momento puede pedirle que dedique mi vida a Él más y más y más. En todo lo que se celebraba en esa fiesta del Pentecostés y de la Pascua, puede suceder ahora en la iglesia, en todo momento en que la iglesia clama, porque Jesús es nuestra Pascua. Entonces, los dejo con eso, con esa pequeña introducción. Lo que vimos en realidad ahora fue la lección del nuevo apóstol Matías. Continuamos después con esto, ¿de acuerdo? Dios les bendiga y muchas gracias.